Nosotros estamos en una serie de la importancia del conocimiento espiritual. Amén. ¿Cuántos recuerdan? Amén. Hemos predicado creo que 4 o 5 mensajes ya. Vamos en el mensaje número, déjame ver. Yo lo tengo por número. Este es el 5. Ya prediqué el 5. Vamos para el 6, ¿verdad? Este es el 5. Ah, güey, den un aplauso a Dios, sea el 5, el 6. Es bueno porque cuando uno edifica, cuando uno está edificando, es bueno pues construir bloque a bloque, ir, ¿verdad? Poniendo todas las cosas una encima de la otra. Y cada vez que voy a redefinir algún término, estoy repasando el bosquejo original o el primero que Dios me dio. Dios me va añadiendo y nos va enseñando más cosas, y a veces de una cosa pequeña aparentemente podemos sacar un entendimiento mayor por el entendimiento del Espíritu. Amén. Así que nosotros vamos a seguir hablando de la importancia del conocimiento espiritual. La semana pasada estuvimos aprendiendo sobre los efectos del conocimiento de Cristo y vimos que parte, ¿verdad?, de esos efectos, vimos uno en particular que es el más importante, vamos a decir el más grande, que dentro de ese está todo, y es que somos salvos. Amén. Diga conmigo, soy salvo. Dígalo como que usted es salvo, vamos, ponga cara de salvo. Eso es una cara feliz. Créame que ser salvo, eso es suficiente razón para estar gozosos, contentos y alegres. Amén, porque puede faltar cosas natural en la vida natural, pero si tenemos la esencia de la vida espiritual, todo está bien y todo lo natural se rinde ante lo espiritual. Así que hoy vamos a hablar en ese mismo tenor, efectos del conocimiento de Cristo, somos salvos 2. Amén. Así que una de las cosas que entendimos es que ya no estamos perdidos. Si somos salvos porque no estamos, ¿qué? Y estuvimos viendo qué implica estar perdido. No es solamente que una persona se pierda si se va sin Cristo y se va al infierno. Eso es como la consumación. Eso es ya la graduación de un perdido. Una graduación mala, ¿verdad que sí? Ninguno de nosotros queremos esa. Diga, yo no lo quiero eso. Esa graduación. De eso no me quiero graduar. De perdido no me quiero graduar. Me quiero graduar de salvo. Amén. Así que Cristo nos salvó. Y esto es más que simplemente darnos una experiencia religiosa. Es simple más que repetir una oración de fe. Es mucho más, quiero decir, ¿verdad? Es mucho más que sentirnos bien en una iglesia, que no beber, que no fumar, que no hacer pecados de los que inmorales. Eso lo implica, lo incluye, pero la salvación, dice la Escritura, que es una salvación grande. ¿Cómo es? Cualquiera puede dejar un mal hábito y no ser creyente. La salvación no consiste en cambiar hábitos, sino cambiar de hábitat. Dígale a alguien a su lado, la salvación no es cambiar de hábito, sino de hábitat. De hábitat. Amén. ¿Por qué? Porque muchas personas que no son creyentes dejan de fumar, dejan de beber, se comportan bien, no se comportan bien con sus mujeres, son perfectos padres, pero eso no lo hace salvo. Así que si nosotros confiamos en porque ya no bebemos, no fumamos, no fornicamos, ya somos salvos, la salvación, hay mucha gente, como decimos en el mundo, que no hace nada de eso y no por eso es salvo, porque recuerde que no son salvos por obra, sino por gracia. Amén. Así que no nos confiamos en la carne, porque la mentalidad legalista y religiosa nos trajo confianza en la carne. Pero Pablo dice en Filipenses 3 que él no confía en la carne, que no debemos de confiar en la carne ni en ese evangelio, como de hecho lo confrontaba el Espíritu Santo, de falsedad, de hipocresía. No confiamos en las apariencias, confiamos en la verdad del evangelio de Jesucristo. Amén. Entonces,
Vamos a leer en Efesios capítulo 2. Quiero leerlo en la versión en la que nosotros lo leemos, pero lo leí en la NBI y es poderosa. Vamos a leerlo allí en su Biblia, Efesios 2. Efesios capítulo 2. En realidad quiero ver cómo capturo algunas ideas del mensaje anterior. Y si está ahí me dice un buen amén. Efesios 2. Dice la escritura, y Él os dio vida, ¿está conmigo? Verso 1, y Él os dio vida, que nos dio a vosotros cuando estabais como muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera, ¿en quiénes? En los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. ¿Cómo vivíamos en otro tiempo? Dice el apóstol aquí. ¿Cómo vivíamos? En los deseos. Vamos, léalo por favor. Los deseos de la carne. ¿Qué más? Y estábamos por naturaleza, perdón, haciendo los deseos de la carne. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Y éramos por qué? Y éramos por naturaleza, subraya esta palabra, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Y aquí hay un pero que nos cambia la vida. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio ¿qué? Vida. Juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Para qué? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Amén. Seguimos leyendo el verso 11. Seguimos leyendo el verso 11. Acordado que en otro tiempo los gentiles en cuanto a la carne eran llamados incircuncisos por la llamada incircuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y ahí viene otro pero que nos cambia. Pero ahora, en Cristo Jesús, ¿cuántos están en Cristo Jesús? Vosotros que en otro tiempo estabais lejos, haber sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y quiero que mantenga ese pasaje ahí porque vamos a volver a él en un momento. Amén. Vamos a volver a él en un momento. Pero en el verso 9 dice que no somos salvos por obra para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo. Amén. Dice que Dios nos salvó por su gracia.
Amén. Diga conmigo, soy salvo por gracia. Dígaselo a dos personas más a su alrededor. Dígale, es por gracia que eres salvo. Amén. Y yo estaba analizando esta palabra y hablando de lo que es la esencia o en qué consiste la esencia de la perdición. Amén. Hablamos que somos salvos. Reiteramos esto, lo contrario a salvo, estar perdido. En Cristo hemos sido encontrados. En Cristo hemos sido salvos por su amor y por su gracia. Amén. Y aprendimos la semana pasada que el ser salvo implica ser reconectado. Y quiero solamente, de hecho, eso es lo que voy a hacer en los próximos minutos, es como recopilar, amén, y reactivar esta palabra en nuestra mente para que no se quede volando. Y la pregunta que quiero hacerle, conforme a lo que ya hemos estado aprendiendo, ¿en qué consiste la esencia de la perdición? ¿En qué consiste la esencia de la perdición? En base a todo lo que nosotros hemos estado aprendiendo del conocimiento, de la conciencia, de las consecuencias del pecado y todo esto, de modo de respuesta a esa pregunta, escribimos y le decimos a ustedes que la esencia de la perdición consiste en la desconexión de la vida. ¿Está conmigo? Diga conmigo, la esencia de la perdición del ser humano estuvo y aún está en ¿qué? En la desconexión de la vida. Amén. Por eso es que tengo que reiterar el verso 1 de Efesios 2, donde usted está posicionado en su Biblia, y dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais como muertos, ¿en qué? En delitos y pecados. Porque el problema del pecado, que es un delito, que Dios lo reconoce como un delito en su presencia, no es asunto de caída. ¿Se acuerda que lo vimos el domingo? No es simplemente que se cayó, porque si alguien se cayó, solamente hay que pararlo. Pero el pecado no fue nada más que tumbó al hombre. El pecado mató al ser humano. El asunto del pecado tiene que ver con la muerte. Por eso es que estamos siendo llamados, amén, a entender la seriedad en cuanto el pecado, los pecados y la victoria de Cristo sobre ellos. Porque en la victoria de Cristo es que nosotros estamos. Siempre tengan memoria que nosotros estamos en Cristo. Aunque tenemos un cuerpo físico que todavía va a batallar con los efectos del sistema y con una naturaleza, amén, desconectada. Y esto lo quiero ver si puedo expresarlo con palabras, porque como dice el apóstol Ballester, no es fácil sacar verdades eternas y expresarlo con palabras. Hay cosas que tú lo sabes, que tú lo entiendes, que te están ministrando y tú no sabes cómo es que tú la vas a comunicar. Así que mientras yo le estoy enseñando, ore por mí para que Dios me ayude a comunicarle esta verdad. Para que puedan salir palabras entendibles a nuestra mente, amén, y nosotros podamos capturar esto. Todo el problema de la raza humana y de la creación consistió y consiste, amén, pero vamos a hablar en términos de pasado, hablando de Adán, en que el hombre se desconectó y recopilando lo que he enseñado anteriormente, sabemos qué fue lo que pasó en el sistema interno del ser humano, espíritu, alma y cuerpo. Amén. Cuando el hombre opera en incredulidad, cuando el hombre desobedece y entra en esta ecuación degradante, dice la palabra que donde comenzó a manifestarse la muerte fue cuando él desobedece. Así que desobediencia es igual a pecado y pecado es igual a muerte. No es igual a que me siento mal, no es igual a que algo no es tan malo. No, pecado es igual a muerte. Sabemos que el que no tiene a Cristo está muerto en su pecado espiritualmente. ¿Se entiende? ¿Cuánto estaba muerto en delitos y pecados? Así estábamos. Pero ¿qué dice Efesios?
mas Él nos ha dado vida. Él nos dio vida. Él nos dio vida. Ahora, cuando los hijos de Dios recibimos a Cristo, que es nuestra vida, y esto lo vimos también anteriormente, en Colosenses 3:4 dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, seremos manifestados con Él. Romanos 5:10 dice que somos salvos por su vida. Amén. Jesucristo mismo dijo en Juan 10:10 que Él vino a dar vida y vida en abundancia, aunque el diablo y el pecado vinieron como ladrones, salteadores, para matar, hurtar y destruir. Él vino para darnos vida, su vida. Amén. Y esto todo solo recopilando lo que aprendimos la semana pasada. Y en 1 de Juan 5:11 al 12 vimos que el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. Que el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y que en esto consiste la vida, solamente en la persona de Cristo. Amén. Ahora, cuando dice que Dios nos dio vida, ¿qué vida nos dio? La vida de su Hijo, la calidad de vida de su Hijo. Así que nosotros no nos podemos resignar a vivir por debajo de ese estándar de vida, que es la vida de Cristo. Amén. Dice que es importante, quiero comunicarle que es importante que nosotros entendamos que cuando recibimos a Cristo no recibimos una religión, no recibimos ritos, no recibimos principios bíblicos, no, nosotros, reitero, recibimos vida. Dile que está a tu lado, tengo vida. Levánteme la mano y diga, gracias Cristo por tu vida. ¿Cuál es el problema? Quiero presentarle el panorama del problema del principio, que cuando el hombre peca y se interrumpió la conexión con la vida, y aprendimos que todo el sistema de comunicación que pasó, se cayó. ¿Recuerda eso? Todo ese sistema de comunicación, de revelación, de conocimiento de Dios, toda esa memoria espiritual, eterna, llena de verdad, ese sistema que hizo como una computadora, ¡ups!, se apagó. Pero cuando venimos a Cristo, todo es reconfigurado y activado de nuevo. Por eso vimos la semana pasada en Lucas capítulo 19, verso 10. Lucas 19, 10. Que Jesús dice que Él vino a recuperar lo que se había perdido. Amén. ¿A qué vino Cristo? Vamos, dígamelo a coro que usted se lo sabe. ¿A qué vino Cristo? Pregúntale al que está a tu lado ahora, ¿qué se había perdido? Lo primero que se perdió cuando el hombre peca es la conexión con el Padre, la conexión con el Espíritu, la conexión con el mundo divino. El hombre, al ser creado, le enseñaba anteriormente que él estaba en una dimensión de vida que tenía acceso tanto a lo celestial como a lo terrenal. ¿Está conmigo? Tenía accesibilidad. Los animales no necesitaban ver dos personas para ver a Dios. Adán y Dios. No, Adán representaba y mostraba a Dios, a la naturaleza. Por eso todo se le sujetaba a Adán, porque él portaba la imagen y la semejanza de Dios. Aprendimos, creo que fue este fin de semana, que Adán era como un reflejo del mismo Cristo. Amén. Porque era la copia. Pero gloria a Dios, ya no estamos en la copia. Ahora estamos en el verdadero. Pero hablando de todos los privilegios que tuvo Adán, porque si no entendemos a Adán no vamos a entender a Cristo, y si no entendemos a Cristo no entendemos en qué posición nosotros estamos. Así que Cristo dice, yo vine a recuperar lo perdido. Lo perdido, uno, la conexión. Cuando Cristo viene a reformatear, a restaurar y a instaurar todo el sistema operativo que se había desactivado y quemado en el primer Adán. ¿Me doy a entender? Lo voy a volver a repetir. Cuando Jesús vino a reconectarnos con la vida,
a restaurar e instaurar todo el sistema operativo que se había desactivado y se había quemado en el primer Adán. El pecado abrió un abismo y a la vez se levantó como una pared entre Dios y el hombre. Pero Cristo la derribó. Cristo la derribó. Entonces lo primero que quiero que agarre y tome, diga conmigo, Él vino a restaurar todo el sistema divino en la tierra. Para poder, escuche bien, Dios restablecer su orden en la tierra, restablecer su gobierno en la tierra, tenía que restaurar al hombre que él había asignado para que fuera quien gobernara la tierra. Así que es imposible que Dios viniera, vamos, te arreglo mar, te arreglo tierra, te arreglo planeta y dejo el hombre descompuesto. No, porque Dios creó al hombre sobre el planeta. Dios lo puso para que gobernara las cosas de este planeta. Amén. Pero ¿cómo? Siendo él gobernado a su vez por el Espíritu de Dios, por el Espíritu de verdad, por el Espíritu de Cristo. Si él era gobernado, él tenía autoridad para gobernar. Si él era gobernado, dígalo conmigo, ¿qué tenía entonces? Autoridad para gobernar. Y esto es un principio importante, porque el hombre, por causa de la desobediencia al pecado, pierde la conexión, se sale de la autoridad de Dios y ahora pierde gobierno. Amén. Pierde el gobierno. Así que es importante nosotros saber que estamos en Cristo, porque en Cristo recuperamos el gobierno. Pero la única manera de poder recuperar el gobierno, el control, y cuando digo esto no es sobre otra gente, ni solamente sobre circunstancias nada más, sino el control sobre nosotros mismos. ¿Estás conmigo? Porque hay gente que creen que ellos mandan, que creen que ellos tienen autoridad. Pero cuando tú observas su comportamiento y su temperamento y su forma de reaccionar ante la presión, ven que no tienen ni una gota de autoridad. Porque el primer nivel de gobierno se ejerce sobre sí mismo. No escucho un amén como muy entusiasmado. La Biblia dice que el que gobierna su propio espíritu es mejor y es más poderoso que el que gobierna una ciudad. Así que cuando decimos gobierno, porque nos gusta escuchar esta palabra, gobierno, voy a gobernar cuarto, voy a manejar gente, voy a mandar, voy a manipular, voy a dar mucho boche. Diga conmigo, no es eso. No. El gobierno de Dios viene, es restaurado por Cristo, todo el gobierno de Dios y todo el proceso de muerte, crucifixión y resurrección. Es para poder el Señor, a través de redimir al hombre, su representante, su embajador en la tierra, volver a introducir todo el sistema operativo para que el hombre vuelva a poner las cosas en orden, las cosas que él mismo desordenó. Pero lo iba a hacer y lo va a hacer y lo vamos a hacer en el nombre de Jesús por la naturaleza de Cristo en nosotros, por el gobierno de su Espíritu en nosotros. ¿Se entiende esto, amados? Así que cuando venimos a Cristo, Cristo vino, valga la redundancia, a recuperar lo perdido. No solo al hombre, sino el orden. ¿Y qué hizo para recuperar el orden? Tuvo que pasar todo el proceso de crucifixión y resurrección. Para poder restaurar el orden, tenía que restaurar al hombre que había caído en desorden, que había caído en un estado de perdición. Para que el hombre ahora, por causa de la vida, por causa de que ahora está reconectado, ya que hace esta imagen, Cristo vino, murió, resucitó, ahora lo que creemos en Él, amén, vuelven y esa vida viene a nosotros y el sistema de vida, el sistema que estaba como en Adán, caído, apagado, desactivado, vuelve a la vida, exactamente. ¿Está conmigo, iglesia? Vuelve otra vez a activarse. Todo sube, diga conmigo, subió el programa. Diga conmigo, cuando Adán pecó, se cayó el sistema. Cuando Cristo vino, restauró el sistema. Ya usted puede cobrar. Pase por su herencia. ¿Estás entendiendo esto? Estoy tratando de ponerlo en palabras naturales para que entendamos. ¿Qué problema es cuando se cae el sistema en un banco, en un lugar? ¿Verdad que es un problema?
no hay sistema. Nadie trabaja, nadie hace nada, nadie cobra, nadie se mueve, nada. Todo está paralizado. Así estaba el hombre. Pero Cristo vino a restaurar el sistema para que el hombre pueda operar. Y entonces el hombre pueda tener acceso a la herencia y a los recursos del Padre. Amén. Y eso no podía hacerlo si no lidiaba con algo que se llama pecado. Amén. Dice, le dije anteriormente que el pecado abrió un abismo. ¿Qué abrió? Un abismo. Y a la vez se levantó el pecado como pared entre Dios y el hombre. Y sabemos que ahora en Cristo, Cristo derribó esa pared de enemistad que Pablo llama, como Pablo la llama, pared de enemistad. En Efesios 2, verso 14, le dije que lo dejara abierto. Vamos a ver el verso 14, el verso 16. Dice la palabra: porque Él es nuestra paz. Diga, Cristo es mi paz. Puede leerlo conmigo el verso 14 de Efesios 2 en voz alta. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne, ¿qué hizo? ¿Qué abolió? Las enemistades, la ley de los mandamientos expresada en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. ¿Por qué estamos leyendo este verso? Hablando de salvación y perdición. Porque si entendemos que ser salvo es ser reconectado a la vida, y al ser reconectado a su vida, recuperamos el gobierno, la autoridad y la herencia del Padre para nosotros. Amén. Ahora, hay algo en el estado de perdición. ¿Por qué el hombre se perdió? Se desconectó. ¿De quién? De Dios, de la vida. Se perdió. ¿Qué implica perdido? Estar sin el conocimiento de origen, de propósito y de destino. La perdición consiste no solo en que me fui para el infierno, sino que en esta vida presente, puede ser cristiano o no, puede estar perdido, salvo en consumación porque puede ir al cielo si se muere, pero en lo que se refiere a propósito, avance, productividad, maduración, ¿verdad? O madurez, ¿verdad? Espiritual, estará atrasado y estará detenido si no sale del estado de perdición. La intención de estas palabras que Dios nos está hablando es sacarnos del estado de perdición en el presente y poder traer la verdad eterna del estado de salvación que tenemos en Cristo. Traerlo de la mente, del idealismo religioso, del idealismo espiritual, donde ya todo ha sido consumado por Jesucristo, y poderlo nosotros manifestar aquí y ahora en nuestro diario vivir. ¿Se entiende eso? Porque ok, así soy salvo. ¿Por qué? Porque voy para el cielo. Mientras tanto en la tierra vivo como me da la gana, me va mal, todo es un desastre y todo es un estado de perdición. Diga conmigo, yo renuncio a eso, no acepto eso en mi vida. No lo aceptamos. Amén. No lo aceptamos, no es la intención de Dios. La intención de Dios es que seamos salvos en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Amén. Entonces, el problema del pecado es que desconecta a la gente de Dios. Cuando la gente es desconectada de Dios, entra en operación la muerte. Y cuando la muerte entra en operación, entra en gobierno Satanás sobre esa vida para esclavizarla. Así que es una ecuación peligrosa. El hombre desobedece, muere, la muerte, y esto lo vamos a ver en Hebreo más adelante, entra en operación la muerte,
entra en operación este espíritu satánico o esta consecuencia del pecado, y el enemigo toma ocasión por el pecado para hacer al hombre esclavo, para esclavizarlo, para manipularlo. Por eso que tenemos que entender que la mente perdida o el estado perdido tiene que ver con enemistad. Escucha bien lo que le estoy diciendo. Diga conmigo, el estado de perdición es el estado enemistado con Dios. Diga, es un estado enemistado con Dios. Así que si usted está tomando nota, puede poner en sus notas que perdición y enemistad están conectados. Cuando una persona está en un estado de perdición, porque es ignorante de su origen, es ignorante de su propósito en la tierra, es ignorante de su destino eterno, eso es estar perdido. Ser un ignorante de mi origen, mi propósito y mi destino. Cuando una persona está en ese estado, está en un estado, cae por default, vive y manifiesta un estado de enemistad contra Dios. ¿Qué dice Colosenses 1:21? Vamos a ver, ustedes, vamos a ir aclarando la idea. Colosenses 1:21, verso 23. Colosenses 1:21 al 23. Dice, está hablando de la condición, cómo éramos antes de Cristo. Dice la Escritura, y a nosotros, a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños, ¿y qué más éramos? Y enemigos en nuestra mente. ¿Cómo se manifestaba esta enemistad? Haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Y en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de él. Si en verdad, diga conmigo en voz alta, si en verdad, ¿qué dice el texto? Permanecéis fundados y firmes, ¿en qué? En la fe. Y sin movernos de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Amén. Así que vea el verso 21 que dice que nosotros estábamos antes de Cristo, éramos extraños y enemigos en nuestra mente. ¿Está conmigo usted? Porque cuando el hombre se desconecta de Dios y el espíritu cae en un estado de muerte, en un estado de separación, ahora recordamos que el alma quedó en gobierno, pero totalmente desconectada e ignorante de Dios. Amén. Y esta alma ignorante y esta alma perdida, ¿le suena el término? Alma perdida. La mente, mentalmente, emocionalmente y en las decisiones que va a tomar, el alma está perdida, está desconectada de su origen, de su propósito y de su destino. Está perdida. Amén. El alma, la mente, las emociones y las decisiones ahora iban a ir en una dirección autónoma, en una dirección independiente, en una dirección inventada por ella, en una dirección no de libertad, sino de libertinaje. Porque ahora ella decidía. El alma, ¿verdad? El alma sin Dios. Y eso es lo que nosotros llamamos el caminar, y la Biblia llama también, y el apóstol también lo llama, el apóstol Pablo, en sus escritos le dicen que eso es vivir en la carne. Vivir en el gobierno del alma es vivir en la carne. ¿Se entiende? En el alma desconectada, sin ser renovada. Amén. Así que el alma cayó. ¿Cuál es el estado del alma? Dice aquí de la mente, específicamente del área del alma de la mente. Ahora el alma cayó en un estado de enemistad con Dios. Este es el estado perdido. Diga conmigo, perdido, enemistado, perdido. Amén. Fusiona esos dos términos. El alma, la vida desconectada de Dios está en un estado perdido. Y el estado perdido se manifiesta en una persona al estar, ¿cómo? Enemistada. Diga enemistada.
Diga conmigo, yo renuncio a toda mente enemistada. Pablo está hablando en fe, como Pablo siempre habla en el eterno presente de una obra consumada en Cristo. Él está tratando de sacudir esta iglesia y trayéndole la verdad que está dentro para que ellos se den cuenta y puedan operar en eso. Y por eso le dice, antes ustedes eran enemigos, eran extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Pero ahora en Cristo han sido reconciliados. ¿Qué tiene que estar diciendo? Tienen que cambiar la conducta. Tienen que cambiar su proceder. Tienen que cambiar su forma de operar. Despierten, así suenan los dedos conmigo. Le está diciendo despierten, despierten. Ya ustedes han sido reconciliados. Ya ustedes han sido reconectados. Ya Cristo pagó el precio por ustedes. Por eso vimos en Efesios, ya hemos sido salvos por su gracia. Pero esto tiene que ser de una manera consciente y responsable, hermano. Para operar en una vida de reconciliación y manifestar la vida de salvación, esto tiene que ser intencional. Por medio de la fe y por el poder del Espíritu Santo, pero tenemos que ser intencionales. Amén. Pablo enseña que nuestra mente del hombre que no está renovado es enemigo de Dios. ¿Es qué? Vamos a ver cuál es el problema de la carne y la enemistad y todo esto. En Romanos 8, vaya a Romanos 8. Y en lo que usted busca Romanos 8, vamos a manejar este término. ¿Qué significa enemigo? Enemistad. Enemistad, para los que toman nota, significa opuesto a una cosa o persona. Enemistad significa opuesto a una cosa o persona. Es sinónimo de rencor, odio y hostilidad. Sobre todo subraya esa palabra. Es una persona opuesta. Alguien está cuando está opuesto a otro. Es un sinónimo de rencor, de odio y de hostilidad. Diga conmigo, hostilidad. La mente enemistada manifiesta oposición a lo de Dios. Oposición a lo del Espíritu. Una mente, un alma en estado perdido es un enemigo de Dios en la mente. Esto es serio. Un alma en estado perdido es enemiga de Dios. ¿Dónde? En su mente. También lo será en sus emociones y en las decisiones que toma. Pero ¿dónde comienza la enemistad? En la mente. ¿Y qué es enemistad? Estar contrario, estar opuesto a algo. Esto significa, cuando yo estoy opuesto o contrario a alguien, para ponerlo exactamente en el término que nos compete en este mensaje, entonces hay una actitud que se va a manifestar en mí. Hostilidad. ¿Está conmigo? Hostilidad. Entonces, donde usted vea una actitud hostil, una actitud indiferente ante lo eterno, ante lo invisible, ante lo interno, ante lo espiritual, es una persona que está en modo, para que los cibernéticos me entiendan, está en modo perdición, está en modo enemistad con Dios. Le habla de lo eterno, le habla de lo santo, le habla de lo espiritual, le habla del crecimiento en su vida, le habla de Cristo, de su salvación, la salvación de su alma, su crecimiento, su madurez, todas estas cosas que tienen que ver con el reino, y ellos están hostiles, están con sospecha, están medio... Échate para allá. Levante la mano y diga aleluya. Ahí, santo. Manifestación de un alma enemistada con Dios. Vive en la carne. Ama al mundo. Santiago lo dice. O almas adúlteras, llamándole la atención a la iglesia. ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? ¿Es qué? Perdón, que se oiga qué. Entonces puede estar en la iglesia y estar en modo perdido. Sí.
Puedo estar en la iglesia, puedo venir al oculto, puedo ser apóstol, pastor y profeta. Y estar en mi mente en un estado perdido, porque estoy desconectado de la vida. Por esto es la insistencia, yo sé, de cada ministro que es espiritual, de que la gente se conecte con Cristo a través de la oración, de la adoración y de la obediencia. Oración, oración y obediencia. Dile al que está a tu lado, oración, dile oración, fe, obediencia. Levántame su mano derecha, ahora dígalo conmigo en este orden, diga fe, oración, obediencia. Esa es la vida de un creyente que ha sido salvo. Opera en fe y por medio de la fe del Hijo de Dios entramos y manifestamos y vivimos en la dimensión de su gracia, y esta gracia nos habilita a nosotros para nosotros hacer ¿qué primero? Orar. Antes de obedecer, hermano, hay que orar. Nadie puede obedecer a Dios si primero no tiene fe, y la fe te lleva a un arrepentimiento. Y el arrepentimiento tiene que producir algo en ti, y es una necesidad de conocer a Dios. Y la manera de expresar que quiero conocerlo más, aprender más y permanecer en Él, la manera de yo expresarlo, mostrarlo físicamente, relacionándome en intimidad con Él, buscándole, adorándole, alabándole, orando. Si eso no está, póngale el sello que el espíritu de muerte está operando. ¿Se entiende esto? Es como algo que va como una cosa detrás de la otra. ¿La puede ordenar en su mente? Vamos a ordenarla en nuestro espíritu y en nuestra mente. Yo se lo estoy diciendo así como me está saliendo, pero usted trata de ordenarlo. Amén. Entonces, si yo he sido reconectada, porque yo quiero enfatizar en esto, amado. Yo creo que el énfasis del Espíritu está en esto. Ser conectados a la vida. De eso se trata el Evangelio. Para eso Cristo vino, a recuperar lo que se había perdido. ¿Qué se perdió? La conexión. ¿Qué se perdió? Y entonces, ¿cómo vuelve el hombre a conectarse con el Padre? Y al conectarse con el Padre, ahí es donde está su autoridad, su poder, su gobierno, su conocimiento de su origen, propósito, identidad y destino. ¿Se entiende? ¿Cómo, dice Cristo, cómo puedo recuperar lo que se perdió? Si hay algo en el medio, se llama pecado. Ahora sí está entendiendo un chima. ¿Se llama qué? Pecado. Puse al hombre para que gobernara, puse al hombre para que estuviera sobre todo, pero el hombre pecó. Y el pecado es una entidad espiritual, viva, activa. Es una naturaleza. Entonces Cristo dice, tengo que encarnarme para vencer en mi carne al pecado. Esto es toda la doctrina de la justificación. Y entonces cuando vence el pecado, Él quita de en medio al que impedía nuestra comunión y conexión con el Padre. Pero usted no me está creyendo mucho, pero lo vamos a leer. Lo vamos a leer. Diga conmigo, Jesús quitó de en medio lo que me paraba de conectarme con el Padre. Amén. Mire qué dice, vaya, vamos a Romanos 8, que fue el último verso donde le convocamos. Está en Romanos 8. Romanos 8, eso es una joya, eso es una cosa impresionante hablando de la vida del Espíritu. Le dije anteriormente que la vida, que la manifestación de una vida en modo perdición o en un estado de perdición será que se manifestará con una mente como enemistada. Enemistada. Y ahí vimos que enemistad significa estar ¿qué? Opuesto a. Y se manifiesta ¿con qué? Con hostilidad. ¿Dónde se manifiesta todo eso? Diga, en el alma. Es la manifestación de un alma enemistada, hostilidad. Le dije que cuando el alma está en modo perdición y en estado de enemistad, ¿cómo vive?
diga en la carne. Y eso es lo que vamos a ver en Romanos 8 ahora. Y también que manifiesta en su estado presente, diga amor al mundo. Así que una persona en esta condición tiene mucha dificultad para dar y expresar muestra de amor al prójimo. Amén. Y esto lo vamos a dejar ahí porque quiero que lo entendamos un poquito. Vamos a Romanos 8. Dice ahora, dice Romanos 8. Desde el verso 3. Me dice amén si está ahí. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, escuche bien, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, ¿qué hizo con el pecado? Condenó al pecado, ¿dónde? En la carne. Para, diga, propósito de esto, de su muerte, de todo lo que él sufrió, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Verso 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte. ¿Lo vio? ¿Lo vio? El ocuparse de la carne, no, eso es chabacanería, eso es pasarla bien, eso es un gustico. No, no, no. Es muerte. Es muerte. Es muerte. Tenemos que tomarlo con la seriedad que la palabra lo presenta. Pero el ocuparse ¿de quién? Del Espíritu es vida y paz. Y aquí el 7 es clave. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Tremendo. Esto eso no puede ir tan rápido, ¿verdad? Eso hay como que masticarlo y digerirlo. 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ahí entendemos por qué la gente opera en muerte, en desánimo, pierde la paz, pierde todo. Cuando eso se está dando, usted y yo tenemos que autorrevisarnos. Estoy en la carne, porque yo no puedo perder mi paz. Yo no puedo caminar en ansiedad. Yo no puedo medir una taquicardia. Mentira. Si yo me estoy ocupando de lo del Espíritu, ¿y qué es ocuparse del Espíritu? Es ocuparme de lo que Dios quiere que yo me ocupe, de mi crecimiento espiritual, del conocimiento de la verdad, de cuidar la vida de Cristo que está dentro de mí. ¿Está conmigo? De ocuparme en guardar mi comunión con Él, mi conexión, porque ahí no me puedo olvidar que la victoria mía está en la conexión con Él, que en funciones eternas ha sido consumada en Cristo, porque quien me da acceso al Padre es Cristo. Entonces yo tengo que mantener mi comunión, mi relación, no mi religión, mi relación, mi comunicación, mi rendición, mi humillación y toda la opción que usted consiga que sean buenos delante de Dios y para con mi Dios, porque ahí está el secreto de yo mantenerme en la vida. Si me mantengo conectado en la vida, es mi garantía de que soy salvo. Y si soy salvo, no estoy ni en modo perdido ni en modo enemistado. ¿Cuál es el problema de la iglesia moderna?
que la iglesia está salva solo para cantarlo, pero no lo está manifestando como Dios quiere que lo manifieste. Y lo que Dios está haciendo es trayendo una reforma en el entendimiento de la iglesia para que manifieste la salvación tan grande que ya se le ha dado. Porque no podemos ser salvos en el espíritu y vivir en la tierra como perdidos. ¿Se entiende lo que digo? Levántame su mano derecha y diga, no puede ser posible que Cristo haya pagado un precio tan caro para salvarme y que yo sea salvo en esencia, en verdad, solo en mi espíritu. No, ¿verdad que no? Tiene que seguir manifestándose ese estado de salvación, de consumación de verdad eterna, de su obra eterna. No solo en mi espíritu, lo sé en mi espíritu, ok, perfecto. Pero ahora el alma tiene que enterarse de eso. Y el cuerpo tiene que enterarse de eso. Que el cuerpo no me va a dominar, no te va a controlar, ni tu alma no será que te dé el dominio. No es lo que tú piensas, no es lo que nosotros pensamos, no es lo que nosotros sentimos, no es lo que nosotros deseamos, no es nuestra voluntad, es lo que Él piensa, es lo que Él desea, es su voluntad, es lo que Él siente, lo que me importa, porque yo me ocupo de la vida del Espíritu. Si me ocupo en la vida del Espíritu, me ocupo en lo que Él se ocupa. Amén. Mi mente está en lo que Él está. Amén. En lo que Él quiere que esté. ¿Por qué? Verso 6, verso 7. Por cuanto los designios de la carne, diga designio. ¿De quién? De la carne. Conecte ahí carne, la vida del alma no regenerada. La vida del alma no informada por el Espíritu, no dominada por el Espíritu, no conectada al Espíritu. Esta es, la vida de la carne es la vida del alma enemistada. Esa alma enemistada que es opuesta. Verso 7 quiero que lo vaya mirando. Dice que esta persona que está en el modo perdido o de manera enemistada, con una mente enemistada, tiene mucha dificultad para expresar y dar muestra de amor al prójimo. Siempre están en dos actitudes. Si la va a tomar, tómela. Uno, sospecha. Eso en cuanto a referencia a la manifestación del amor. Están en sospecha. ¿Qué significa esto? Dudan del amor de otro. Nunca creen que un abrazo es sincero ni que un abrazo es sincero, sino que siempre están con sospecha como que si alguien quiere sacar algo de ello. Pero del otro lado opuesto, cuando una persona está en prejuicio, en una mente enemistada por causa de estar en un modo perdido, por la falta de conocimiento de la voluntad de Dios, amén, entonces también se manifiesta un oportunismo en esa persona. Y la persona oportunista finge amar, pero es solo para sacar algún provecho personal. Y resumiendo esta parte, entonces, una persona que está en modo perdición y que está en un estado, su mente está en un estado de enemistad para con Dios, su manera, una de las maneras de expresarlo en cuanto a lo que es expresar y dar amor, es que camina en sospecha. Uno, porque no puede recibir el amor con libertad, porque siempre está sospechando, siempre está prejuiciado, siempre creen que le van a sacar algo. Si alguien le dice, ay, qué linda está, por dentro dice, gracias, ¿qué querrá de mí? No tengo. Levanta la mano y diga aleluya. Siempre está con una constante mente de juicio. Todo el mundo es un hipócrita, todo el mundo es un mentiroso, es un engañador. Vive en un mundo de prejuicio, de sospecha, de inseguridad, de incertidumbre. Diga conmigo, renuncio a eso. Otra manera de expresar la mente enemistad se expresa con oportunismo, porque manifiesta la hipocresía, y el oportunista finge amar, finge que tú le caes bien, pero en realidad lo único que quieren es sacar provecho, a ver si te pueden manipular para que tú hagas lo que ellos quieren que hagas. La mente enemistada se presenta por medio de agresiones físicas, verbales, voluntad de hacerle, y esto me impactó mucho, esta es una definición del diccionario,
de lo que es una mente enemistada, de lo que es la enemistad en sí, dice que una persona que está en enemistad, aparte de tener un tono agresivo físicamente, que puede agredir a alguien físicamente, también tiene un tono verbal agresivo constante con la persona de su entorno. Y otra cosa es que tiene la voluntad de hacerle la vida imposible al otro. Usted no conoce a nadie así, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene conmigo? Pero yo no le hago nada. Hay maestros, padres, hijos, amigos, pastores y ovejas. Sí, vamos a meter todo en el bollo. Que la única intención, es como decir, la intención de esa persona es hacerte la vida imposible, molestarte, fastidiarte, robarte la paz. Está sentada, párate. Está parada, siéntate. Está sentada, parada también, acuéstate. Levanta la mano y diga aleluya. Una mente enemistada, totalmente un estado esquizofrénico de inestabilidad, de bipolaridad. No sabe cómo es que la vamos a dar, porque es una mente que está desconectada de la vida, en modo perdición y en un estado de enemistad que se manifiesta con oportunismo y con sospecha. Y una de las cosas que hace es la enemistad en la mente, es que es una persona agresiva física y verbalmente. Hay personas que, miren, y todito venimos de ahí. Aquí nos está liberando Dios a todos. Dígame un amén como que se oiga. Amén. No, porque aquí no solamente estoy yo, aquí estamos reviviendo todos. Y no solamente ustedes, sino también yo. Aquí todos estamos ahí, tan. El Espíritu Santo quitándonos esa mente enemistada en el nombre de Jesús. Amén. Diga conmigo, yo renuncio a toda mente enemistada. Y cuando yo vi esto, especialmente la definición de que tiene esta intencionalidad de hacerle la vida imposible al otro, hartar, fastidiar al otro, intimidar a la otra persona. Diga conmigo, mente enemistada. Hay maestros así, hay sin número de personas, estamos rodeados y nosotros también operamos en algún momento de ahí. Así que nadie está libre de pecado. Nadie puede tirar la primera piedra. Nadie. Dile que está a tu lado, déjame quieto, no me fastidie, suéltame, dame libertad en Cristo, no me absorba. Dile, no me absorba. Si está tu esposo ahí, ya está contento. Donde hay control, donde hay manipulación, donde hay sospecha, donde hay celo, donde hay tonos verbales agresivos, donde hay hasta maltrato físico, hay una mente que está ¿cómo? Hay una mente que está ¿cómo? El primer nivel de enemistad es con Dios, porque está desconectado totalmente de Dios. Entonces, si es enemigo de Dios, porque es opuesto a Dios, porque ¿qué es el fruto del Espíritu? Paz, benignidad, bondad, paciencia. Alguien levántame la mano y diga aleluya. Aleluya. Tengo que sacar la alabanza para que hagan algo. El estado o el modo Dios, amén. El modo de salvación es la manifestación del Espíritu. El carácter de Cristo en nosotros. Paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre. Cuando usted es una gente mansa, usted dice, está en modo Dios. Y después de 5 minutos, si alguien le dijo algo que no tenía, se pone en modo diablo. Entonces nosotros no podemos estar jugando pisé, como yo lo he compartido otras veces, para Adán, Cristo, saltando de aquí para allá. Tenemos que establecerlo, hermano. El objetivo de la palabra, decía el apóstol, y yo se lo digo también, es que nosotros podemos ser establecidos en la verdad. Amén. Fundamentados en la verdad y quedarnos en la verdad y perseverar en la verdad. Por eso dice, si es que ustedes están fundados y permanecen en la fe. Ahí es que está la garantía de salvación. Si tenemos perseverancia en practicar la verdad. Y esta es una verdad. Amén. Amén. Ay, gózase lo que yo me lo gozo. Amén. El verso 7 dice, el verso 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Verso 9.
Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Quiero ver donde dice que los designios de la carne, ¿en qué verso que está? En el 7. Por cuanto los designios de la carne son ¿qué? Enemistad. Diga conmigo designio. Designio. Dice que los designios, esto es el propósito. Designio significa propósito, intención y plan para realizar algo. Un designio es un propósito, una intención y un plan para realizar algo. Amén. Entonces, ¿qué está diciendo el apóstol aquí? Que el propósito, la intención y el plan de la carne son opuestos a los planes, la intención y el propósito de Dios. Amén. El designio de la carne es opuesto a los planes de Dios. Por eso es que debemos saber, conocer su voluntad. Esto es lo que estamos orando en Colosenses 1:9. Orando para ser lleno del conocimiento de ¿qué? De su voluntad. De cuáles son sus designios. Cuáles son sus planes. Cuál es la intención de Dios para con nosotros los que hemos sido salvos. Para nuestra generación, nuestra estación en la que nos ha tocado vivir. Amén. Tenemos que descubrirlo, la importancia de orar y de recibir por revelación del Espíritu la manifestación y la comunicación de parte de Dios de lo que es su voluntad. Amén. Porque Dios tiene un plan, Dios tiene propósito, Dios tiene un designio. Él tiene un plan, un propósito, un designio para su iglesia. Amén. Lo que pasa es que es opuesto a nuestra carne. Dios tiene un plan para tu vida. Dios tiene algo asignado y designó algo para tu vida. Él nos predestinó y nos hizo hijos suyos para que nosotros manifestemos la vida de su Hijo. Para que nosotros seamos hechos conforme a su Hijo. Pero la vida del alma o la carne se oponen a ese propósito. ¿Me entiende lo que digo? La carne o el alma no regenerada, no sometida, no conectada, amén, no reconectada a la vida de Dios, se oponen. No dice ahí son enemigos, se oponen totalmente al designio de Dios. Ahora, alguien aquí tiene que estar escuchándome, no solo con sus oídos naturales, ni con su alma, sino en su espíritu. Y salir aquí determinado a atrapar, vivir, manifestar y decidirse, establecerse en los designios de Dios. En los planes del Espíritu. Amén, iglesia. En Romano, donde acabamos de leer, dice que este designio va a ser revelado por el Espíritu. ¿Me dice amén? Pero hay una enemistad que tenemos que vencer. Hay un modo de enemistad que tenemos que vencer. Dice el verso 11, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, ¿qué hará? Vivificará también nuestros cuerpos mortales. ¿Por qué? Por su espíritu que mora ¿dónde? En vosotros. Así que hermanos, deudores somos a la carne. Hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. ¿Qué va a pasar, iglesia? Mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Los hijos de Dios somos guiados por su Espíritu. Los hijos de Dios tenemos entrada al Padre por el Espíritu. Los hijos de Dios estamos conectados, reconectados al Padre por medio de Cristo, que vino a recuperar lo perdido. Amén. Dios en la persona de Cristo, amén, quitó lo que impedía que nosotros tuviéramos una comunión plena, tuviéramos una conexión. Cristo en la cruz venció y derribó la pared de enemistad. ¿Me dice amén? Quiero leerle esto.
Por esto Jesucristo en su muerte en la cruz vence al pecado. Diga, venció el pecado. Otra cosa que hizo Jesús en la cruz, destruye la obra del pecado y al morir venció la muerte. Amén. Y al resucitar venció la muerte. Amén. Dile al que está a tu lado, la vida del Señor está aquí. Denle aplauso al Espíritu Santo, por favor, un momento. Jesús destruye la obra del pecado, destruye el poder del pecado, a morir por el pecado, pero sin el pecado. Y así paga la sentencia que había sobre nosotros, de manera sustitutiva. ¿Cuál era la sentencia? ¿Por causa del pecado? Muerte. Toma el acta, como dice Colosenses, el expediente de pecado y lo clava en la cruz. La pregunta que yo le quiero someter a usted, ya casi para terminar. Después que alguien cumple la sentencia de un crimen, ¿qué le espera? Dígalo sin miedo. Libertad. Después que alguien cumple la sentencia de un crimen, lo que le espera es ser liberado, ser suelto, devuelto a su estado de libertad anterior. Jesucristo. Diga en voz alta, Jesucristo. Escuche muy bien esto, eso para refrescar nuestra memoria. Vence el pecado en su carne mortal. Lo leímos ahora mismo en Romanos. Lo destruye y junto con él destruye la muerte. Y también al que tenía el imperio de la muerte, a Satanás. En Hebreos 2, leamos este último texto. Hebreos 2, 9. Hebreos 2, 9. Dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte. ¿Por quién? Por todos. Hebreo 2:10. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que santifica y los santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos su nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él, puede leer conmigo por favor, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y librar, lea bien estos dos últimos versos, y librar a los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida como sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿De quién está hablando? De Cristo. Ve al verso 14. Los hijos participaron
de carne y sangre, y él también participó de lo mismo, con un propósito, ya consumado, ya consumado. Mire para qué él pasó todo lo que sufrió, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y al vencer el pecado, venció la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Venzo el pecado en mi carne, como lo sigue diciendo Hebreo, hablando de Cristo, vence el pecado en la carne. Al morir en la carne, destruye al pecado. Y cuando destruye al pecado, destruye la legalidad para que la muerte opere. Cuando destruye el pecado, juntamente con él, fue un efecto dominó, fue un golpe que lo mató a los tres. ¿Usted está entendiendo eso? Destruye Cristo el pecado en su muerte. Tome el acta de los decretos que nos era contraria, la clava en la cruz, lleva nuestra sentencia de muerte, ¿sí o no? Él nos sustituyó. ¿A quién tenía que morir? El hombre, nosotros. Pero él de manera sustitutiva tomó nuestro lugar y pagó. ¿Cómo pagó por nuestra salvación? ¿Cómo pagó para podernos reconectar? ¿Cuál fue el precio de que hoy usted pueda orar, pueda alabar y pueda creer en Cristo y ser salvo, no irse al infierno y no vivir en un modo de perdición en la tierra? ¿Quién pagó ese precio? ¿Cómo lo pagó? Muriendo. Amén. No puede ser en vano, por eso es que hay que cuidar esta salvación, porque dice, ¿cómo vamos a recibir algo tan grande y lo vamos a tener como si fuera nada? Es algo grande, valioso, porque implicó la vida del Hijo de Dios. Amén. Entonces Él en su obra poderosa y perfecta, en el plan perfecto de Dios para la redención de la raza humana y de la creación, destruye el pecado en su carne. Cuando destruye el pecado, destruye a la muerte. Amén. Le quita. Porque si para que haya muerte tiene que haber pecado. Si quito el pecado, ¿dónde la muerte se va a pegar? ¿Dónde va a tener asidero? ¿Está conmigo? No puede haber muerte. La muerte pierde su fuerza, pierde su operatividad. Amén. No puede operar. Porque no hay pecado. Diga conmigo, he muerto al pecado junto con Cristo. ¿Qué significa eso? Que la muerte no puede operar en su vida. No puede operar en su vida. ¿Alguien puede recibir esta palabra de fe? No puede operar. Eso es un asunto de fe, de creer esto. No puede operar la muerte. Si hay pecado, ¿y cuándo yo sé que hay pecado? Cuando hay desobediencia. ¿Y cuándo se manifiesta la desobediencia? En toda manifestación de la carne. Cuando estoy operando en la carne, cuando estoy viviendo en la carne, cuando estoy siendo opuesto y enemigo de Dios en mi mente, cuando no honro lo de su espíritu, cuando no honro su propósito, su llamado, cuando no honro la genética que me ha sido implantada, cuando no cuido la vida de Cristo en mi vida, cuando no tengo valor por lo espiritual, por lo interno, por lo invisible, entonces yo estoy viviendo en la carne. Cuando vivo en la carne, vivo en pecado. Cuando vivo en pecado, vivo en muerte. Cuando vivo en muerte, vivo bajo el dominio del diablo. Pero tengo que revertir eso porque Cristo pagó un precio caro. Y ahora yo creo en Cristo. Acepto a Cristo. Valoro su obra. Valoro su obra. Valoro su obra. Valoro su obra. Creo en su resurrección. Lo tomo en serio. Valoro lo del Espíritu. Valoro lo eterno. Amo lo del Espíritu. Amo lo eterno. Lo amo a Él. Y lo expreso pensando en las cosas del Espíritu. Buscando las cosas de arriba. Manifestando el carácter en todo este fruto del Espíritu que le acabo de decir anteriormente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vivo dominado por el Espíritu, la carne muere. Dice, mas si vosotros por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Quién es que te ayuda a matar y a vivir muerto a la obra de la carne? El Espíritu. Es el Espíritu. El Espíritu Santo.
Y si nosotros ignoramos el Espíritu Santo, si nos da trepito el Espíritu Santo, si no oramos al Espíritu Santo, si no honramos al Espíritu Santo, si no nos humillamos delante del Espíritu Santo, si no nos interesa escuchar la voz del Espíritu Santo, si ni tan siquiera tenemos conocimiento de su carácter, si no valoramos la palabra del Espíritu Santo que Él inspiró en la Biblia, ¿qué va a pasar con nuestra relación con el Espíritu Santo? La vida se va a ir extinguiendo. Amén. Por eso es que tenemos que conectarnos. El Espíritu Santo está para guiarnos a la verdad. El Espíritu Santo está para revelarnos a Cristo. El Espíritu Santo está para guiarnos a la oración, para orar en nosotros y por nosotros. Amén. El Espíritu Santo es todo aquí en esta tierra, hermano, para poder alcanzar el propósito de Dios. ¿Me doy a entender? Cuando usted y yo nos rendimos a la obra de Cristo, creemos esto, entonces el pecado pierde. Si morimos a la carne, el pecado es ¿qué? Destruido. Diga conmigo, repítalo conmigo. Si muero a la carne, voy a vivir al Espíritu. ¿Verdad que sí? Si muero a la carne, conforme a lo que Cristo hizo, dice que va a destruir la muerte. Si destruyo la muerte por causa de mi obediencia al Espíritu y no mi obediencia a la carne, si yo obedezco al Espíritu y no obedezco a los designios de la carne, la muerte no puede operar en mi vida. Si la muerte no puede operar en mi vida porque no tiene legalidad, porque yo no estoy en pecado, y porque no estoy en pecado, no porque no fornique, no porque no bebo una cerveza, ni porque vaya por una discoteca a bailar a Macarena, eso no implica que no estemos en pecado. Tenemos que buscar la obra de pecado, no para estar acusándonos ni nada de eso, sino para irla extinguiendo en nuestra vida. ¿Me dice amén? Para irnos desconectando de ese mundo que dice que el que se hace amigo de ese mundo se hace enemigo de Dios, de ese sistema de pecado. Amén. Entonces, si la carne, si muero por si el Espíritu, ¿verdad?, nos ayuda a morir a la carne, y de hecho nos hace morir a la carne. Si me rindo al Espíritu, muero a la carne. Si me rindo al Espíritu, muero a la carne. Si me rindo al Espíritu, muero a la carne. Si muero a la carne, vivo para con Dios. Si estoy vivo, la muerte no puede operar. Y como la muerte, no le tengo miedo a la muerte, ahora también el diablo pierde control sobre mi mente, sobre mi cuerpo, sobre mi familia y sobre mi atmósfera. Porque Cristo destruyó al pecado, destruyó la muerte y destruyó al que tenía el imperio de la muerte, que era el diablo. Y ahora está sentado a la diestra del Padre, vivo por la eternidad, reinando por la eternidad. Y tú y yo estamos en Él. Amén. Póngase de pies. Yo creo que esto es muy serio, 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 serio. ¿Cuántos dicen amén? Esto es muy serio, 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 serio. Nosotros estamos siendo llamados a un crecimiento espiritual. Estamos siendo impartidos para que a través de esa conexión, porque miren, nosotros, el Adán, Dios le dio una orden: multiplícate, fructifica, llena la tierra. Amén. Pero lo debía de hacer en la naturaleza correcta. Si nosotros nos conectamos a la vida, vivimos en esa vida, algo se va a desatar en nuestro espíritu. Algo, diga conmigo, la vida de Dios. Y la vida de Dios es una vida productiva, fructífera. Levántame su mano derecha y diga: la vida de Dios es una vida productiva, fructífera. Amén. Entonces, cuando la vida de Dios comienza a manifestarse, usted va a comenzar a ver en su vida, sin usted forzar, sin usted tener que irse a pie, ay güey, sin usted tener que estar forzando tanto y peleando tanto, ni agitándose la vida tanto como aprendimos ayer, ¿verdad? No, no, no. Por causa de la vida, de la gracia, de la operatividad de su gracia, del gobierno de su vida en nosotros, la productividad, la fructificación va a ser continua, va a ser manifestada
sin sudor. Yo no sé si... ¿Entiendes? Dile que está a tu lado. ¿Tú sudas mucho? Suda, dile suda. No, sin sudor. Eso es lo que Pablo le llama gracia. Es recibir todo el beneficio de la vida. La vida te hace productiva. La vida te hace productivo. La vida te hace fructífero. No solamente en las cosas espirituales, en todo. Yo no sé si usted ha escuchado por ahí no sé si es una historia o una anécdota, pero hay un tipo de gente que le dicen que todo lo que ellos tocan prospera. Todo lo que ellos tocan se convierte en oro. Esos son personas, hablando en el sentido espiritual que nos compete, son personas que están conectados a la vida. ¿Quieres saber un ejemplo de una persona conectada a la vida a pesar de estar en una atmósfera de muerte? José. Recárgalo, José. José. ¿Qué no pasó, José? Traicionado por los hermanos, vendido como esclavo, sirviente en una casa, pero donde quiera que José llegaba, él prosperaba. Podía comenzar como el último y el más chiquito, y Dios lo promovía para que en esa atmósfera fuera el primero y el más grande en rango de autoridad. ¿Qué era eso? Tenía título. ¿Cuánto doctorado tenía José? No. Él lo que tenía era una vida rendida. Él decidió no pecar. No, que la mujer que se la puso fácil. Él dijo, ¿cómo voy a pecar contra mi Dios? ¿Cómo voy a traicionar la lealtad de mi Señor? Prefirió la cárcel por ser íntegro. Eso es lo que el Señor busca con nosotros. Que prefiramos pasar vergüenza por causa de serle fiel a Cristo si es necesario. De ser rechazado, de ser despedido, de ser lo que sea, de ser lo que sea. ¿Usted me está entendiendo lo que digo? Por causa de Cristo. Porque el que sufre haciendo lo malo, ¿cuál es la garantía? ¿Cuál es la gloria? ¿De qué le sirve? Pero el que sufre haciendo lo bueno, tiene recompensa. Eso es lo que dice la palabra. Tiene recompensa. Así que la vida... eso el Señor me lo marcó muy fuerte. La vida de Cristo en su vida, en usted, lo va a hacer a usted productivo. Lo va a hacer a usted fructífero. Sí, todo, dice la Escritura, que pertenece a la vida y a la piedad, nos ha sido ¿qué? Dado. Diga, lo tenemos. Lo que nosotros estamos en la etapa de manifestarlo, lo vamos a manifestar. ¿Alguien lo cree? Yo estoy expectando algo poderoso para este año. Yo lo voy a ver en las cosas pequeñas, en las cosas muy pequeñas, en las cosas pequeñas como alimentación, ropa, zapatos, conexiones, en las cosas naturales, porque Dios nos habla a través de las cosas naturales para prepararte para las riquezas eternas. Para prepararte para la riqueza eterna. El Señor prueba, escuche esto, alguien de Dios le está hablando, con las riquezas injustas, que son las riquezas carnales, las riquezas naturales, los bienes, las cosas de la vida natural. El Señor comienza a manifestar, Él va dando señales, destello de la manifestación de su gracia en la vida natural para probarnos a ver si cualificamos y damos la medida que Él está esperando conforme a lo que Él ya nos dio en Cristo Jesús, para poder entonces depositar y confiarnos mayores riquezas eternas. Y yo creo que Dios comenzó a hacer esto con su vida. Hay personas que han estado expuestas a grandes rompimientos económicos, a aperturas de puertas, a gracias, amén, a cambios de empleo, a cambio de posición. Y aquellos que todavía no han manifestado físicamente, usted tiene que creerlo espiritualmente. Porque esto es una verdad. Y yo sé y tengo la convicción en el espíritu de lo que el Señor va a manifestar en estos próximos 6 meses en adelante. Porque serán 6 meses que marcarán un cambio, pero un cambio que no parará. Un cambio que va en ascendencia y no disminuirá. No disminuirá. No que hay etapas, no, la etapa de la mediocridad y de vivir en Adán ya pasó. Esta es la etapa de manifestar la vida. Esta es la etapa de crecer en Cristo. Esta es la etapa de madurar espiritualmente. Esta es la etapa de crecer en el entendimiento de Cristo, del propósito, del destino. ¿Alguien me dice amén? Esta es la etapa. Diga conmigo, estoy en esa etapa. Diga conmigo, entré en esa estación.
Créame, hermano, las estaciones no le piden permiso a nadie para meterse. Y en esta iglesia entró en una estación de gracia. Más nos vale a nosotros ponernos la ropa adecuada. Si usted está en la estación de verano y todavía tiene ropa de invierno, se va a morir de un calor. Y si está en la estación de verano y en la estación de invierno y permanece en la ropa de verano, se va a morir de un frío. Hay que cambiar la mentalidad, hay que cambiar el ropaje, hay que cambiar la actitud para poder disfrutar de lo que Dios nos está mandando y está impartiendo en esta estación de gracia. Un cambio de vestidura, que es un cambio de mente. Es un cambio de mente. Esto es lo que es la palabra. Que tanto Cristo es lo que nos cambia la mente. En Él está nuestra herencia. ¿Alguien dice amén? Y yo le digo algo, el Señor me dijo, más nos vale a nosotros que nosotros seamos hallados en Cristo. Porque todo está en Cristo. Él es todo. Él es la sabiduría. Él es nuestra herencia. Él es nuestra redención. Él es nuestra riqueza. Él es nuestro origen. Él es nuestro destino. Él es nuestro propósito. ¿Para dónde vamos fuera de Él? De Él venimos, en Él estamos, en Él somos y en Él seguiremos. No hay otra cosa fuera de Cristo. Amén, iglesia. Levanta su mano, dele gracias al Espíritu Santo. Dele gracias al Espíritu Santo. Porque Él nos ha sacado de la condición de pecado. Nos ha sacado de la condición de pecado. Nos ha perdonado los pecados. ¿Alguien sabe, tiene la seguridad que ha sido perdonado? Hemos sido perdonados. Y como hemos sido perdonados, somos salvos. Somos salvos. Pero ya no es como un pensamiento vano de que soy salvo porque algún día, después que pase todo lo que pasa en la tierra. No, fuimos salvos, somos salvos, seremos salvos por su vida. Oh Señor, oramos para que esta palabra pueda tener, Señor, asidero, pueda conectar con cada espíritu en este lugar. Que el alma pueda ser salva. Nuestro espíritu ha sido salvo. Nuestra alma ahora está en el proceso de regeneración, de transformación. Señor, de renovación en el entendimiento para que ella pueda expresar como expresa, como fenotipo, Señor, la naturaleza de esta gracia, la naturaleza de esta bendición. Que el alma manifieste la salvación de Dios. Esto es lo que quiero que ore ahí donde usted está. Señor, que mi alma manifieste la salvación que me ha dado en Cristo en el Espíritu. Que mi alma y mi cuerpo comiencen desde hoy en adelante como nunca antes a manifestar la salvación. La salvación. Diga conmigo, yo renuncio a toda perdición. Renuncio a todo estado de enemistad. A toda hostilidad en el nombre de Jesús. A todo temor en el nombre de Jesús. Y recibo la vida, recibo la vida, recibo la vida. Vamos, alguien tiene que declararlo. Recibo la vida, recibo la vida, recibo la vida. Todo lo que pertenece a la vida, todo lo que pertenece a la piedad. Su vida es fructífera. Su vida es productiva. Su vida es fructífera. Su vida es productiva. Donde quiera que haya esterilidad se seca. Se seca, se acaba la esterilidad. Se acaba la esterilidad. Se acaba la esterilidad. Se acaba la miseria. La pobreza mental, emocional, económica. Es absorbida por la vida. 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 La miseria, la muerte ha sido absorbida. Y los hijos de Dios comenzamos como nunca a manifestar la vida de Cristo. Una vida productiva, una vida fructífera, una vida de luz, de gracia, de verdad. Levante su mano, dele gracias, gracias.